y estamos muy encantadas de recibirles y de escucharles. Y este libro en particular a mí me ha parecido, bueno, bonito es un adjetivo que no se puede decir en poesía, porque nos tildarían de minimalistas y de reduccionistas, pero me ha parecido bonito en mucho sentido porque creo que da espacio y voz a una cosa de la que no se habla, a un momento vital, el momento de la pérdida del lenguaje, del ser y de la personalidad cuando estamos enfermos, y del que no se habla mucho, ¿no? Hace poco recibimos, bueno, hace unas cuantas semanas, a nuestra amiga Ana Martín Puspelá presentando su poemario La hermana prendida, muy particular, muy parecido, en el sentido de que toca ese tema del que no se habla, ¿no? Y el tercer mandamiento en particular me ha gustado por eso, porque creo que toca un punto duro, pero necesario, ¿no? Y pensando un poco, reflexionando un poco acerca de las enfermedades degenerativas neurológicas, por ejemplo el Alzheimer, se me ha venido como una metáfora entre, no lo creéis, pero entre la poesía y el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer se supone que es la falta de conexión, no se hace sinapsis, no se puede establecer un pensamiento y por eso se pierde la memoria, ¿no? Y para hacer esa sinapsis son fundamentales las dendritas. Entonces yo creo que la poesía es como esa dendrita que une y que necesariamente es ese puente entre lo que no se puede decir o no se está pudiendo expresar y lo que sí está allí, necesita una palabra. Entonces, que seamos las dendritas esta tarde, que vayamos y creemos esa conexión y que salte ese pensamiento y ese momento brillante que todos necesitamos y que la poesía siempre nos da. Así que nada, bienvenidísimos. No voy a ahondar en la biografía porque sé que Laura lo va a hacer, la biografía de Antonio. Y pues nada, muchísimas gracias por estar. Espero disfrutar mucho. Luego te diré con los poemas que me han gustado. Y bueno, nada, que este diálogo sea muy nutritivo y muy bonito para todos. Muchísimas gracias. Qué belleza presentación, Joana. Dendritas poéticas sería un buen nombre de muchas cosas, de grupo rock también. Entraremos en temas muy serios, muy poéticos, pero veréis que Antonio y yo tenemos un sentido del humor bastante parecido, así que no nos lo toméis demasiado en serio. Yo estoy feliz y muy orgullosa de estar aquí, en este sitio, en este templo, porque es lo que es, pero también porque es una casa que a mí me acogió y para mí es una felicidad absoluta volver aquí, ver todas estas mujeres, y fue una felicidad y un orgullo absoluto que Antonio me eligiera para esta presentación o diálogo, porque lo vamos a hacer más bien diálogo, quizás el último, no lo sabemos, no por nada, sino porque se está quedando sin ejemplares, lo que es una maravillosa noticia, pero vamos a decir que al menos es un cierre de ciclo, ¿no? De recorrido de este libro, que es el premio Juan Ramón Jiménez, del 25, ¿verdad? Del año pasado. Yo no voy a entrar en grandes descripciones biográficas porque para los compis de clase sabéis que Antonio es muy tímido, pero os voy a contar algo que es súper importante y a mí me ayudó muchísimo, porque según su carta astral, esto es verdad, lo de la carta astral, es anarquista tradicional, un revolucionario conservador y un iconoclasta benigno. Eso se lo sacaron una vez y le pareció una magnífica descripción. Yo no me voy a enrollar mucho, porque creo que la mejor manera de entrar en un poemario es a través de la voz del autor. Creo que no hay mejor manera. Así que vamos a empezar directamente así. Vale, muy bien. Bueno, antes de leer un par de poemas que sirvan un poco de pórtico a la presentación y para comprender mejor el contenido del libro, quiero dar las gracias, por supuesto, a la Fundación, a Julieta, a Joana y a todo el equipo por acoger esta presentación. A Laura Guerrero, es una mucha ilusión que esté aquí conmigo, nos conocimos hace 2 años, en aquel momento hubiera sido bastante improbable pensar que algún día compartiríamos este espacio, pero las cosas pasan, es bonito. Y gracias a vosotros por estar aquí, porque algunos lleváis ya 2 horas y media hablando y escuchando sobre poesía. Y esto realmente demuestra que tenéis un gran amor por la poesía. Vamos a intentar ser breves. Además nos han dicho que hablemos poco y leamos más. Entonces, bueno, trataremos de ser breves y que sean 30 minutos, 35 minutos, en los que estemos a gusto, y a partir de ahí, pues que nadie sufra más de la cuenta, ¿vale? Voy a leer 2 poemas que se llaman Resumen de antecedentes y Salvación. Resumen de antecedentes. Hipertensión arterial,
para que tiemble el fondo del mar. Diabetes mellitus tipo 2, para que brille el Hijo de Dios. Hipercolesterolemia, para que arda toda blasfemia. Miocardiopatía hipertensiva, para que la sangre se quede dormida. Ictus lacunar, para que el cielo vuelva a cantar. Sospecha de adenocarcinoma, para el grito de una paloma. La salvación. Mi padre se dirige a un lugar desconocido. Contemplo su cuerpo en la cabina de una nave extraviada, como si alguien lo hubiese preparado entre una constelación de pitidos y cables para la hibernación definitiva. Mi sueño entrecortado es el eco de su respiración, que ha perdido el compás del mundo. Él me mira y mi nombre se convierte en el cordón que le une al fuselaje cuando abre la penúltima compuerta y emprende su paseo en el espacio. Si dejase de ver los rostros que ama, desaparecería para siempre en el cosmos, como si el amor designase los puntos cardinales, como si el amor emitiese sus propias señales de radio y restableciera la ley de la gravedad en la memoria. Él me mira y la misión se interrumpe al encenderse las luces de la galaxia. Unos extraños me arrastran de vuelta antes de partir con destino a lugares incomprensibles. No entiende de dónde vienen y no imagina hacia dónde van, ni qué fin tiene este asalto de su cuerpo, olvidado en mitad de la noche. En las constelaciones del instante se apagan las estrellas del insomnio. El alba nos atraviesa a la velocidad de la luz, como si la noche en un box de urgencias demostrase la teoría de la relatividad y la mañana inaugurase un mundo menos envejecido que nosotros. No puedo apartar el miedo de su trayectoria, ni alejarme del horizonte de la desaparición, pero la voz que se levanta como un abrazo, como el campo magnético que protege a la rosa de los vientos solares, puede salvarle de la soledad. Yo te protegeré. Dice Antonio con esta modestia de los poetas jóvenes que él no se podía imaginar que en 2 años íbamos a estar aquí. Yo con tanta precisión no, pero yo algo me imaginaba cuando nos conocimos, porque ya estaba el germen de este poemario. No os queremos desvelar mucho, queremos que vayáis entrando en el poemario poco a poco. No sé si lo habéis leído, pero yo os voy a adelantar algo. Es un poemario que os va a interpelar. Y si no lo hace ahora, desgraciadamente, lo va a hacer en unos años, porque habla de algo por lo que todos hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar, que es recoger ese testimonio de lo que se está perdiendo, de la muerte. Y como todo evento inevitable, qué difícil, ¿no? Y qué doloroso, porque parece que todo lo que es inevitable, bueno, es que es ley de vida. A mí algo que me impactó mucho de este poemario, que me pareció un gran acierto también, es que Antonio lo que hace en él no es hablar del instante final, sino del durante, de ese camino tan duro del acompañamiento. Y creo que hay otro gran acierto en este libro, que son las 2 citas, vamos a leer mucho, nos han pedido, con las que abre, porque nos dan muchas referencias, que son de Cernuda y de Manrique, y a mí me gustaría leerlas antes de pasar a que charlemos un poco. Dice Luis Cernuda en Un río, un amor, y con sueño de nuevo se volvió lentamente, a donde nadie sabe nada de nadie, a donde acaba el mundo. Y Jorge Manrique, esas coplas a la muerte de su padre, que a lo mejor vuelven a salir en la charla, nos dice: no se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Claro, con este tema tan personal, y ahora que ya nos hemos puesto más serios, llega la gran pregunta:
segundo, ¿cómo consigues dar ese salto para que sea un tema universal? Bueno, el porqué realmente cuando son situaciones que te interpelan mucho, en este caso del acompañamiento, mi padre realmente tuvo 8 años desde que le diagnosticaron demencia hasta que finalmente falleció. Pues pasaron 8 años en que vivimos el acompañamiento de ese transcurso de la enfermedad por parte de toda la familia. Y durante muchos años yo no escribí sobre él, durante muchos años. Pero es verdad que llegó un momento que escribí un poema y fue como si se abriese una grieta, ¿no? Y a partir de esa grieta salió todo como si abres la espita y estaba todo acumulado, todas esas vivencias, esas experiencias, y realmente a partir de ahí el proceso fue muy fluido, ¿no? La decisión difícil fue cuando escribí ese poema y vi la grieta, que realmente me apetece estar ahora meses enfrentándome a esta situación tan dura que ya está viviendo día a día, ¿no? Pero realmente no tenía otra opción. O sea, y también porque vi que ese poema también abría grietas en las personas que me rodeaban, en personas que lo habían leído, que lo habían escuchado. Entonces a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a intentar escribir todo lo que estoy atravesando, todo este territorio que estoy atravesando, porque es un territorio, una experiencia prácticamente universal, la enfermedad, la pérdida del padre, la demencia, la pérdida de la memoria, la pérdida de las habilidades básicas que uno ha adquirido a lo largo de la vida y cómo van desapareciendo, esa especie de muerte anticipada que realmente supone en muchas dimensiones de la vida. Y me parecía que era algo que atraviesan tantas personas que podía hacer que otras personas también sintieran a través de ese dolor convertido en belleza pues un cierto consuelo, una cierta reconciliación con una experiencia que por otra parte es demoledora. Y entonces, sí, la decisión es como no incluir los nombres, no dar demasiados detalles biográficos, porque son experiencias que cualquiera puede haber vivido, seguro que algunos de nosotros habéis vivido en nuestras familias, y si no, pues por el vida, como tú dices, y por la misma pirámide poblacional que tenemos, va a ser el pan nuestro de cada día para muchos de nosotros. Aunque no lo teníamos preparado, ¿tienes ese poema? Ese poema que abrió la espita. Sí, la piedra gris. La piedra gris. El cerebro es la piedra gris que sirve para encender la llama. La magnetita de su materia viscosa se sincroniza con todos los polos. Anguilas que devoran los recuerdos, sinapsis que detonan el olvido, abismo que se escala entre la sangre. No es el océano, no, es el cerebro donde se bañan todas las criaturas. Es el estallido frío de una galaxia donde rompen tormentas de Alzheimer y mana la leche de una madre que ha muerto y los astronautas se asfixian sin tiempo y sin rumbo, y se escucha el ruido de fondo de los centauros como una estampida, de los lenguajes como una estampida, todas las noches como una estampida, todos los nombres. Tiene la fuerza de Una una estampida, estampida, es tiene una esa estampida, fuerza de es una estampida. Porque luego hay otros poemas que juegan más contenido, Sí. o juegan más con la rima, o Sí. ese toque del humor que hablaremos también, pero es esa estampida, ¿no? Ese chorro. Claro, es una experiencia dolorosa, eso es inevitable. El libro es duro, el libro hay mucha dureza, pero también hay mucha ternura. Yo creo que la ternura surge cuando la dureza se acogida por el amor. Y es la manera de responder a ello, ¿no? Entonces, sí me parece que tenía que ser fidedigno, tenía que ser fiel a la experiencia, es una experiencia dura y dolorosa, pero a la vez en los cuidados hay mucha ternura. Y yo creo que sacamos a hacer lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Saca lo peor y lo mejor. Entonces sí quería que eso estuviera presente en el libro. Es cierto, también hablábamos en nuestras charlas, ¿no? Que ahora es un tema que está saliendo mucho en la literatura, el tema de los cuidados, y nos preguntábamos el por qué. Quizás está saliendo mucho al mercado editorial, porque yo creo que en poesía ha estado más presente, o a lo mejor así lo quiero entender yo, y pienso por ejemplo en Juana Castro, en su libro de Los cuerpos oscuros, ¿no? Que tiene más de 20 años, pero sí que es verdad que ahora está muy encima de la mesa. ¿Por qué crees que ahora tenemos esa necesidad de hablar sobre este tema que siempre ha sido universal? Bueno, yo creo que por una parte, un tema muy sociológico, demográfico, de pirámide poblacional, que estamos viviendo una situación en la que generaciones muy numerosas están acompañando a sus padres en este proceso. Con lo cual, yo creo que es inevitable que haya mucha producción al respecto, ¿no? Y efectivamente hay muchos ensayos, hay novelas, hay poesía.
mucho hacia allá, pero yo algo que me planteo mucho cuando escribo y cuando enseño, hablas de pudor. Vale, ¿cómo manejas el pudor en este libro, ¿no? Donde al final estás mostrando una parte muy vulnerable del padre, pero también una parte muy vulnerable del cuidador? Y esto es una decisión, siempre lo digo, personal y autoral, ¿no? Pero ¿cuál fue ese límite que dijiste, aquí no, o aquí sí, o hubo poemas que pusiste en la mesa con la familia? ¿O cómo trabajaste todo esto? Porque a mí es un tema que es muy delicado, cómo los poemas no solo destacan lo que tú dices, ¿no? Pero también influyen a todo el entorno. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con la manera de ser. Es una cosa bastante poderosa en general. Entonces, en la piscina no voy escribiendo cuando me cambio en el baño, y aquí ya hago lo mismo. Soy bastante poderoso y respetuoso. Porque creo que he intentado no escribir nada que hubiera herido a mi familia. Para mí eso era muy importante. Por ejemplo, a mí me apasiona Sharon Olds. De hecho, para mí fue muy importante la lectura de Sharon Olds para escribir este libro, pero verdad que es súper crudo. Lo hace muy bien, se le da muy bien en su terreno, pero yo no podría ser tan crudo. Entonces, no me interesa dar detalles demasiado escatológicos, demasiado crudos, porque los hay constantemente, diariamente. Pero creo que por ahí no quería que fuera el libro, que fuera por otro lado diferente. No hay crudeza, hay dureza. Entonces, es diferente. Sí. Dureza y ternura. Sí, es importante. Una combinación interesante. ¿Quieres leernos algo más? Porque yo tengo aquí preguntas para... Sí, pues a ver, podemos por el huésped. El huésped. Su mirada se pierde en una fosa ajena al común de los hombres. Una tormenta del espíritu que se eleva de un cuerpo hundido en la delgada rigidez del aire. La ruina es un estado sin medida, una extensión apenas comprensible, una escala creciente de indigencia desde la primera oscuridad hasta la última, desde la fértil animosidad del fango al rigor impasible de la piedra. El huésped, como si fuera la vejez una lenta conquista, donde el cadáver que habita bajo la piel se apodera sin ninguna forma de clemencia del cuerpo que lo mantuvo oculto desde la infancia, reclama la propiedad de sus vísceras, cambia la cerradura de huesos y tendones, se presenta como el dueño de cada uno de sus músculos, hasta el alba en que amanece reinante y un viejo somnoliento sentado en un jardín se convierte en vestigio de un imperio, en una bandera olvidada bajo la luz del día. El vértigo. El vértigo, con un hombre agarrado en un saliente, con el abismo al fondo, sin testigos ni cuerdas que permitan la esperanza, con dedos como arañas, como garfios, cada hora más gastados, cada día más cercana la rigidez del vértigo. Hay algo en su interior que se desata, que se sabe perdido y no es ambición. Es algo más profundo, es algo ingobernable. La fuerza que defiende las fronteras del cuerpo, la voluntad de vivir aquí y ahora y de ser contemplado con amor una vez más. La vida que late por debajo de la vida, que se agarra en las láminas del córtex y busca demorar lo inevitable. El abrazo del dios de la demencia, la batalla de un hombre contra el cielo. Fíjate, te estaba escuchando y he encontrado literalmente piedras, muchas más piedras de las que había leído en tu poema, y es esa dureza, ¿no? Pero también hay una tremenda ternura en esa visión al padre. Y a mí era algo que también me interesaba mucho. Ahora entraremos un poco en el 10º mandamiento, ¿por qué el 10º mandamiento? Pero hay cierto tono también, bueno, que también hemos hablado, que es el tono que nos ha criado un poco de nuestra mitología. Yo siempre digo que nuestra mitología es la catequesis y ese tono de púlpito. Yo pensaba, me acordaba de mis clases de catequesis y yo decía, ¿cuál era este de honrarás a tu padre y a tu madre? El cuarto. Era el 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, y por eso tus días en la tierra de Jehová se alargarán. Catequesis de Ávila, catequesis antiguo. Hostia, ya era la primera.
ese honrar al padre y a la madre que nos lo enseñaban quizás, a nosotros no tanto, pero yo recuerdo mucho a mis padres desde el pater filias, desde el honras y aquí el que manda es él, y una figura muy imponente, ¿no? y muy incuestionable. Y en cambio, yo siempre entiendo en tu libro que este honrar es saber mirar con ternura, saber ver al hombre, ¿no? que hay ahí detrás, y eso me parece muy bello, muy bonito, como decía Joana, y sobre todo porque tienes muchas referencias a ese lenguaje también bíblico, vamos a decir. ¿Cómo sale esto? ¿Esto te sale a ti natural o dices yo necesito hablar así para dirigirme a este padre? Bueno, sale natural porque cada uno tenemos nuestro campo de referencia simbólico. El mío es el cristiano, lo fui educado así, ¿no? La catequesis y todo esto. Y entonces es el que sale cuando tienes que explicar cosas realmente complejas de explicar. Yo creo que todos los campos simbólicos de las religiones son riquísimos, que ayudan a comprender de una manera más compleja la realidad. En ese sentido aquí, pues sí, me ha ayudado y he tirado mucho de eso porque me sale de una manera natural. No tiene que ver con tener fe o no tener fe, sino con esos arquetipos que han estado rodeándote desde que vas teniendo y que luego vas identificando en experiencias que vas teniendo en la vida. Entonces por ahí van los tiros. Al final es una mitología y unos rituales de paso también, Sí. está claro, ¿no? Pero creo que sí que hay esa, claro, siempre que miramos hacia atrás, hacia el padre o hacia la madre o hacia ambos, hay la construcción de una genealogía. Por ahí aparece el Génesis. ¿Te gustaría compartir ese poema y seguimos hablando un poco del Génesis y la construcción y matar al padre? Que es algo que todos haremos en algún momento en octubre, no os preocupéis, más o menos. Claro, yo lo maté en su tiempo y ahora al revés. Y ahora lo mantienes vivo. Génesis 3:23. Nunca fuiste un Dios. Corres a mi lado y te detienes un paso antes de mi victoria. Te recuerdo, como si fueras el Adán de un tiempo perdido, de un jardín transformado en laberinto exhausto, cuando nacieron mis hermanas en blanco y negro, cuando rozaste mi carne por primera vez. Me pregunto cuánto dura la calidez de Eva, el eterno verano que convoca las serpientes en sus cabellos y la pujanza de los caballos en tu vientre. Cuánto dura el amor interminable, sin más confines que la piel del mundo y dos cuerpos que se hunden por encima del abismo. Cuando comenzaste a soñar este refugio que tiembla entre las ramas rotas del árbol de la vida. Sabías lo que tenías que hacer y lo hiciste. Eres mi padre y eres Adán, un Adán cualquiera que abandonó por propia voluntad el paraíso. ¿Qué ocurre cuando reconstruyes, cuando miras hacia atrás al padre? Sientes más amor, comprendes más dolor, perdonas más, aceptas más. Es mi experiencia, ¿vale? No es experiencia, Dios me libre de decir cuál es la experiencia. ¿Qué le pasó a la voz poética, vamos a decir, ¿no? Esa voz Sí. poética cambió también. Sí, yo creo que, a ver, la enfermedad es un momento de crisis. Todos los momentos de crisis nos empujan a hacer el balance de nuestras vidas. Es algo inevitable. Entonces me ayudó a hacer el balance de mi vida y hacer un pequeño balance de la suya o de la relación que había tenido conmigo. Lo diga mirar de otra manera. Yo creo que eso nos pasa, probablemente nos pasa a casi todos. Y eso a mí también. Entonces, eso me hizo también mirar hacia atrás, no solo quedarme en la enfermedad y en el cuidado y en todo lo que conllevaba, sino también qué había pasado hasta entonces, ¿no? Poder imaginar cómo había sido todo. Esos pequeños gestos, claro, esos pequeños
cuentos, la palabra, los recuerdos. Hay algo, claro, muy interesante, muy paradójico, ¿no? en estas enfermedades es que se empieza a perder la memoria y la memoria es la que hace la identidad. Esto lo saben bien los gobiernos, nos quieren olvidar, hacer que olvidemos, ¿no? la memoria, porque es lo que hace la identidad de una persona o de un pueblo. Entonces, yo siento que en este libro intentas recuperar mucho de los recuerdos tuyos y de los recuerdos de este padre para mantener o para recrear. Bueno, toda memoria es una recreación, Okay. pero evidentemente si quieres que eso quede de alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando la propia memoria de la persona que sufre la enfermedad se ha convertido en agua, no hay nada. Pues de alguna manera es una manera de hacer una pequeña ofrenda de esta a la memoria. ¿Tendrías por ahí algún poema de esta memoria? La fotografía, la fotografía. Lee primero el escapista y luego la fotografía, porque así me das pie a pim, pim. Vale, perfecto. El escapista, en este hablo de mí, porque insisto también, esto te obliga a mirar tu propia vida. El escapista, ¿quién es el dueño de mi nombre? He dado un largo rodeo para acercarme y alejarme y acercarme de nuevo al hombre que no pude ser. A veces tengo 52 años y otras tantas máscaras, 104 sueños y 208 vocaciones, 416 besos perdidos, 832 abrazos pendientes de entrega. He aprendido de memoria 1064 verdades inútiles. Pero aún no sé quién mira a través de mis ojos, quién es la mano que ha firmado este poema, ni quién escribirá mi autobiografía. Tenía que haber marcado los poemas antes de venir, pero he tenido el día de locos. La fotografía. No es el viejo que vacila y calla en el abismo entre la voluntad y los nombres. No es el jubilado que sospecha por las primeras fugas de su memoria. No es el cartero de barrio que construye un sueño de casas en fila, una familia y un vaso de vino. No recorre ninguna ciudad en los vagones grises del pluriempleo. No conduce ningún motocarro por las avenidas huecas del franquismo. No recita generalísimos nombres para un ilusorio carnet de taxista. No vende flores a la puerta del cementerio. No ha llegado del pueblo a la finca de un señorito. No es el deslumbrado por el cuerpo de la mujer que ama. No es el novio que tirita en una mañana nublada de invierno. No ha corrido hacia la fuente para encontrarse con ella. No se ha acercado a rondarla a la sombra de unos chopos. No ha acabado la escuela porque le espera el sudor de su frente. No ha guardado la noche para morder el fruto de un árbol ajeno. Mi padre es solo un niño que sonríe por los siglos de los siglos en esta fotografía, con sus hermanos todavía y con sus padres todavía, como un puñado de muertos con toda la vida por delante. A mí este poema, yo lo leo y veo la fotografía de mi padre también, ¿no? Ahí vamos a irnos un poco a la técnica y para mí es un libro, está muy bien estructurado, ahora hablaremos un poco, pero es muy acumulativo, tienes muchos poemas, tiene una estructura buenísima. Aquí vamos hacia atrás, vamos viendo cómo va hacia atrás, ¿no? Toda la cronología, pero hay muchos poemas que son muy acumulativos. A veces nos engañas un poco, empezamos, además muchas veces usas ese alejamiento y vas acumulando y muchas veces los cierres son muy certeros, muy sandomados quizás, ahora que lo dices. Pero todos sabéis, si no ya lo digo yo, que Antonio es fotógrafo y además tiene una escuela de fotografía, y entonces este poema me da pie a preguntarte, ¿por qué poesía y no fotografía para hablar de esto? ¿O por qué poesía y no otro género literario? Bueno, respecto a la fotografía,
poesía. ¿Pero por qué poesía y no otro género? Porque es tu primer libro. Sí. Esto también creo que es muy importante. El libro de poesía. Tu primer libro de poesía, efectivamente. Entonces, ¿por qué de repente dices, yo aquí necesito la poesía? ¿Por qué la poesía se te impone? Claro, mis dos anteriores libros eran libros de artista, donde mezclaba imágenes y texto, eran más ensayo, un ensayo poético, pero ensayo. Y es verdad que aquí era tal el caudal de emoción que no había otra manera que la poesía, porque yo creo que cuando hay momentos y experiencias de gran dolor, de gran alegría, lo único que queda es el canto. O sea, puedes cantar, no, me resulta complicado que eso se pueda narrar. Se puede narrar, hay gente que lo hace, pero a mí me resulta muy complicado pensar que se pueda narrar. Y luego la poesía también es muy interesante para mí porque no agota las situaciones y no pretende explicar. Y yo creo que en la vida hay experiencias que no se pueden explicar, que no se pueden comprender. La enfermedad no se puede comprender, el amor no se puede comprender. Realmente las canciones más importantes de la vida no se pueden comprender y no se pueden explicar. Y por eso yo creo que la poesía tiene un gran papel. Y luego tiene mucho que ver con algo que el año pasado hice en el taller de María Meloni, que recomiendo a todo el mundo, que fue una gran experiencia, y habla mucho de emoción y de asombro. Y que me parecían las dos experiencias en las que hemos vivido en mi familia durante estos años, ¿no? La emoción, el amor y el dolor ante lo que veíamos, y el absoluto asombro ante la transformación del ser querido. Y no quiero ni pensar el asombro que vive la persona que sufre esa enfermedad, que es algo que no podemos ni imaginar. Y me parece que la poesía va por ahí. Y a veces lo cuento, de hecho, Ana a lo mejor ya lo ha escuchado. Una cosa también que interesa de la poesía es que el ensayo es mucho más, digamos que el ensayista, si es un ensayo ortodoxo, que muestra una ciudad iluminada, donde todo tiene un sentido, donde las palabras están encendidas, hay un sistema detrás. El novelista, en cambio, va con la linterna, te va llevando de la mano por donde él quiere. Y en cambio, la poesía es como un relámpago, estás en la oscuridad, ¡pam! Fogonazo, vuelves a la oscuridad, que es la experiencia de la vida. Estamos en la oscuridad y volvemos a la oscuridad, que de pronto algo ilumina brevemente, es un milagro. Entonces, para mí la poesía va por ahí. Esos fogonazos que llegan mucho más lejos, más profundo que todas las linternas o todas las palabras. Recordamos casi todos los fogonazos, de hecho. Cuando dices, ostras. Y sin embargo, está un poco el ojo del fotógrafo en este libro. Y yo lo sé porque hemos hablado. ¿Cómo te sirvió tu experiencia previa en otro arte para montar el libro, sobre todo? O para hacer estas... para mí tus poemas no son fotográficos, no hay, pero sí que hay un poco justamente eso que hablas de ese asombro por esa situación, ¿no? Y dirigir la mirada. ¿No? Lo importante no es como lo que se mira, sino cómo miramos a todas estas cosas. Bueno, realmente ha habido algo en el proceso de edición que tiene que ver, porque es verdad que en edición de fotografía lo clásico es que tú imprimes todas las fotografías, las pones en una pared, una mesa gigante y empiezas a jugar con ellas. Realmente el proceso que he hecho de edición del libro en cuanto a la estructura ha sido igual. Yo tengo la suerte de que tengo un armario muy grande en casa, es lo mejor que tengo en casa. Un armario de 4 metros de ancho, blanco, de suelo a techo. Es un lienzo maravilloso para poner todos los poemas y estar jugando meses y conviviendo meses con ellos, ¿no? Y es muy parecido a la labor de edición en fotografía, que estás buscando relaciones de unas imágenes a otras, que pueden ser formales o pueden ser conceptuales. En el fondo, ha sido un proceso muy parecido. Y me interesa mucho eso de convivir físicamente con los poemas que estén ahí durante meses y que estés todo el rato moviéndote tú entre ellos y moviéndoles a ellos. Yo creo que ayuda mucho a intentar generar una estructura que el libro tiene. Como que son reales, es muy corpóreo, ¿no? Claro, Está pum pum suelta. Yo siempre, bueno, vamos a bajar un poquito, ya estamos acabando, ¿no? Sí, sí. Como cuando se resuelven los crímenes y siempre hay un yo digo, ¿cuántas pizarras hay siempre para resolver los crímenes? Pero realmente es esa organización, ¿no? El enganchar. Y yo te pregunto, ¿en ese armario había una foto de Jorge Manrique? No foto porque entonces la cámara no está en esa. Tienes razón. Es un poco pronto. No, pilla un cuadro de estos de así dicen que... No, pero es verdad que estaba... Háblame de Manrique. Háblame de Manrique. Bueno, a ver, es una lectura obligada, es una referencia obligada a la hora de hacer un poema que tiene un carácter elegíaco, que lo tiene, y además sobre la figura del padre. Manrique habla de la muerte y de la vida del padre y
Es que me trae un incunable, que es que el interior está puesto al revés que la portada, ¿vale? No es que tenga un don especial a la hora de la lectura. Pero es un aparato performativo maravilloso, llévalo siempre. Sí, y no lo cuento, ¿no? Y no lo cuentes. Olvidadlo. El hombre de pie quebrado. Ya sabéis que Jorge Manrique utiliza una estructura que eran las coplas de pie quebrado. No menosprecies al hombre que por hombre se derrumba y abandona. No menosprecies al hombre que le ofrece una tumba su persona. No apartes tus ojos de él. Esta comedia repite el argumento y está escrito en tu papel que un día serás quien grite sin aliento. Me parecía interesante utilizar al menos una vez la escritura de Jorge Manrique e intentar, aún así, decir algo con sentido que no se quedara solo en la estructura o en la forma o en la rima o en la métrica. Y luego, a partir de la lectura de Manrique, también empezaron a surgir, cuando ya tenía el libro casi todos los poemas escritos, una serie de coplas que yo casi las hice una tarde, casi jugando, y salían de una manera bastante natural, pero parecía que no tenían nada que ver con el libro. Hasta me di cuenta que al revés, que permitían momentos de respiro y de ligereza al lector, porque son libros de gran intensidad emocional, y de esta manera había pequeños respiros, había incluso un poco de humor, un poquito, que tiene mucho que ver también con la experiencia real, tanto de cómo era mi padre, como soy yo, y cómo realmente en la enfermedad también hay muchos momentos ligeros y divertidos, lo que pasa es que no es el día a día, pero aún así, esos momentos pasaban. Mi padre, incluso cuando estaba fatal, si podía hacer una broma, la estaba. Le salía porque era eso. Y entonces hay una serie de coplas que sirven para estructurar el libro y agruparlo en capítulos, de tal manera que cada capítulo tenga un hilo conductor, pues el conceptual o temático, también para que haya un desarrollo y que no sea una sucesión de todo el rato lo mismo, el sufrimiento o luego la enfermedad, una y otra vez. Entonces, os voy a leer algunos de estos diagnósticos que yo llamo. Primer diagnóstico: mi padre es un monje zen. Observa y observa y observa el vacío dentro del centro y el brillo sobre la hierba. Tercer diagnóstico: mi padre es un maestro sufí. Gira el mundo, gira el hombre, y la tierra sigue firme mientras recuerda mi nombre. Cuarto diagnóstico: mi padre es un sabio taoísta. Desde el verano hiberna. Quien practica el no obrar, a todos los gobierna. Y ya, el último, creo. Sexto diagnóstico: mi padre es un chamán con poderes superiores. Con solo mirar, apaga todos los interruptores. Esto es un don de la gente de la posguerra. Ya sabéis, si veía una luz encendida, había que apagarla. No se podía dejar. Te miraba y tú, te levantabas y apagabas. Eso fue siempre así. Bueno, hay humor en estos diagnósticos, en estas coplas. A mí también me llamaba la atención cómo usas esa métrica a favor, ¿no?, del poema y a favor del ritmo y lo que tú dices en la estructura, nos da un respiro. El humor está muy menospreciado en general. Yo soy una gran defensora del humor en poesía porque el humor con sutilidad nos dice muchas cosas y nos permite decir muchas más cosas de las que nos permitiríamos decir de otra manera, ¿no? Entonces, yo lo hablaba con Antonio, tenía aquí un montón de preguntas, pero creo que era una necesidad, pero también lo pusiste muy al servicio del libro, pero te has dejado la última copla, que es la que da el título del libro, y para mí es una mezcla perfecta de la dureza, ¿no?, de la piedra, un poquito de humor, pero de la ternura y el amor supremo. ¿No? Hombre, te quiero decir por el 11, que es más del 10, no sé. Bueno, venga, pues dureza y ternura, te lo compro. ¿Nos lo leerías para ir ya cerrando? ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda todavía el enamorado, los bárbaros, para que vean. Último diagnóstico: Dios olvidó dictar el 11º mandamiento. La mayor prueba del amor es dejar morir a los muertos.
las madres ocultan a sus hijos y los padres invocan a sus padres, cuando escucho las voces que arrasan los cuarteles de la mente y enarbolan banderas de otro tiempo, cuando escucho las voces que anuncian la llegada de los bárbaros, miro a mi alrededor y los descubro, los padres y las madres y los hijos. Y levanto mi piel desde el asombro, buscando al invasor que se oculta debajo de mi nombre. A mí también me dan miedo los bárbaros, los que vienen de dentro. Yo creo que nos da tiempo a los dos. El enamorado y a todos estos. El enamorado ha envejecido de una manera castellana y dócil. Está muriendo de la misma manera honrada, con ojos sombríos y profundos, como una mosca que conoce su suerte y deja de agitarse para no molestar, porque agitarse es inútil. Me miro en su cuerpo como en un espejo roto. Cualquier cosa, un salto, un disparo, una jeringa, cualquier cosa, menos la enigmática desaparición de los sentidos, menos el deshielo prolongado de la memoria. Jamás podré imitarle. El único motivo de su docilidad es el amor, esa red inexorable que lentamente le fue atrapando, que convirtió sus extremidades en estalagmitas y en estalactitas sus últimas alas. Acudimos a visitarle todos los días, le prestamos nuestros pies, le prestamos nuestros brazos y él nos sigue prestando el amor, mientras la araña sigue tejiendo. Y ya para acabar, un poema que se llama Todos están vivos. Y agradeceros vuestra paciencia. Muchas gracias. Sí. Todos están vivos. Es el último de 7 hermanos y el primero de todos los hombres. Aprendido a dudar de sus muertes y rectificar su amnesia sería como alzar un puñal y clavarlo en su pecho una y otra vez, hasta el infinito. La justicia y el silencio, el olvido y la resurrección de la carne. La demencia tiene su propia sabiduría. Somos nosotros los que ignoramos lo evidente, que sus padres y hermanos están vivos, que todas las personas que ha amado siguen vivas, que todos los hombres y mujeres de la historia siguen latiendo en su pecho y en el nuestro.